Buenos días a todos ustedes en su programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Nuevamente nos encontramos en vivo después de haber vivido esta hermosa procesión de la fiesta del Corpus Christi. Entonces, hijos, después de haber visto la Eucaristía el pasado lunes, hoy estamos en vivo nuevamente y tenemos un invitado especial que ustedes ya conocen, el doctor Raúl Contreras, quien es un profesional fiel, laico de la iglesia como apostolado para esa defensa de nuestra fe. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Agradecidos con esta nuevamente la visita que nos hace al programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Buenos días, Padre. Nuevamente un agradecimiento especial para este canal Intercanal de Ureña, que me ha dado la oportunidad de dirigirme nuevamente a todos los fieles católicos para dar las pautas y las nociones para el esclarecimiento y el entendimiento real de nuestra verdadera fe católica, Padre. Entonces, agradeciéndole al Señor, en primer lugar, y a este canal, Intercanal de Ureña, por la nueva oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, que nos ayuda al crecimiento de nuestra fe católica y nos viene casualmente con un tema de conferencia que vamos a aprovechar la- el conocimiento, la investigación que ha hecho el doctor Raúl Contreras, que nos va a hablar sobre si los católicos debemos guardar o no las fiestas hebreas. Bueno, bueno, Padre, para empezar de una vez, como dicen, directo al grano, podríamos decirle a nuestros amigos televidentes cuál es la motivación de esta temática. Básicamente, en este siglo estamos viendo la aparición de movimientos que perfectamente se pueden llamar neojudaizantes. Recuerda, Padre, los judaizantes del primer siglo de la Iglesia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con los cuales los apóstoles Pedro y Pablo tuvieron una gran controversia porque querían que los cristianos, o los judíos y los gentiles recién convertidos al cristianismo, empezaran a guardar las leyes y las fiestas hebreas, ¿no? Está bien, doctor. Quiero que me dé un espacio que se nos pasó por alto, un punto importante. Introduzcámonos con una oración, doctor. Claro, cómo no, Padre. Disculpe que la haya interrumpido en este momento. Sí, Señor. En el nombre del Padre, del Del Hijo, y del del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Y con mucho amor y respeto a la Santísima Trinidad le decimos, oh Trinidad Beatísima, gobernad nuestra memoria, llenala de vuestro recuerdo de amor de tal manera que ni un segundo permanezca alejada de vos. Que en todos los acontecimientos de nuestra vida, la mano paternal de vuestra providencia, que en todas las criaturas os contemple a vos, oh Dios mío. Permítanos glorificarte, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como nos lo enseñó Jesucristo nuestro Señor. Ilustrar nuestro entendimiento, inclinar mi voluntad, ayuda mi flaqueza para que toda la vida, todo sea perfectamente unido a ti, amado Dios. Danos tu bendición, bendice a toda esta frontera. Bendice a toda Venezuela, bendice también a nuestros hermanos allí en Colombia. Que haya la paz verdadera que se está buscando. Y a nosotros ayúdanos en esta crisis que tenemos.
Ayuda a nuestra familia, ayuda a todo el pueblo venezolano, ayuda a esta frontera y sobre todo a los enfermos y a los que se encuentran desesperados. Dale la paz, ilumínalos para que ellos hagan las cosas correctamente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor, ahora sí, ya con esta oración que Dios nos permite entrar en sintonía con la reflexión, con la palabra de Dios, entonces, sí podemos entrar entonces, doctor. ¿Podría hacer doctor Raúl, cuáles son? Padre, mire, para terminar de rondear el punto, el origen de esta disquisición se basa en la predicación de los nuevos movimientos cristianos judaizantes. Me refiero fundamentalmente un poco al adventismo del séptimo día, pero sobre todo y especialmente al judaísmo mesiánico, que en sus prédicas y en sus sermones andan diciendo que el catolicismo y las demás denominaciones cristianas andamos en maldición por no guardar ni el Sabbat ni las fiestas hebreas. Entonces, hoy básicamente el motivo de esta reunión, de este análisis, es derrumbar esos argumentos y demostrarle que no estamos en maldición por no guardar las fiestas hebreas, Padre. Ok, entonces ahí nos damos cuenta nosotros, hijos, es importante de ahondar el tema, porque muchas veces por desconocimiento tienden totalmente a confundir. Y bueno, valdría la pena, vamos a hacer una primera pregunta al doctor Raúl. ¿Cuáles son las principales fiestas hebreas y cuál es el propósito, ya que ha hecho usted esta investigación que es interesante y que en nuestro municipio y los que nos están viendo, los que están viendo allá en Rubio, San Antonio, Palotal, Tienditas, los que nos están viendo en Toureña, Aguascalientes y también en Cúcuta por la Galería 95, Canal 95. Bueno, Padre, mire, y para decirle a todos nuestros hermanos católicos, sobre todo a muchos que están en este momento en periodo de conversión, especialmente hacia el judaísmo mesiánico, que el Señor estableció unas fiestas, unas solemnidades, como lo dice en el capítulo 23 del Levítico, ¿no? Y eran unas solemnidades que tenían que ver básicamente con el ciclo agrícola judío, con el calendario judío y que se realizaban una vez en el año. Entonces, Padre, como vemos, es unas fiestas judías en un terreno, en un terreno geográfico de Palestina y en un ambiente étnico y cultural que era judío. Sin embargo, quiero mostrarles en un rápido resumen cuáles eran las fiestas principales. Existían 3 fiestas principales dentro del judaísmo. Básicamente, habían 4 fiestas en primavera y 4 fiestas en otoño. El propósito de esas fiestas, básicamente, era unas señales que el Señor estaba dando a su pueblo para que Israel entendiera y descubriera la mesianidad de su enviado, de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las fiestas y todas las celebraciones judías, ¿no?, apuntan a su cumplimiento, a la figura más importante de la historia y de nuestro ser como cristianos, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Entonces, todas las fiestas fueron establecidas por Yahweh, ¿no? Vamos a seguir hablando en hebreo, Padre, ¿no? Por Yahweh, para que el pueblo de Israel tuviese señales que le ayudaran a descubrir la mesianidad de su Mesías, del ungido del Señor, de Jesucristo. Pero tenemos que recalcar que fueron dadas exclusivamente para el pueblo hebreo, y en el capítulo 23 del Levítico, y aquí está, todas las fiestas, todas las ordenanzas de las fiestas comienzan con una frase muy clara. Dice, capítulo 23 del Levítico, dice, di esto a los israelitas, di esto a los israelitas. Entonces, yo no sé qué tan claro tiene que ser el Elohim de Hachem para decir que estas conmemoraciones están confinadas al pueblo de Israel. Y tiene que ser al pueblo de Israel porque
en los siguientes versículos de la Biblia vamos a ver cómo aquel que no era judío, que no pertenecía a la clase de Israel, era penalizado y excluido de estas clases de festividad. Y vamos a leerlo Sí. acá, padre. Porque sí, lo llamaban paganizados, sí. Exactamente. A ver, ¿Mm? bueno, escuchamos. Entonces, esto dice el Señor Yahweh, vamos a decirlo, aquí dice Yahvé, pero como dicen que estamos alterando el nombre del Señor, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita, padre, nosotros no estamos alterando nada. Esto dice el Señor Yahvé, ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo, entrará en mi santuario. Ninguno de los extranjeros, ni siquiera que vivan entre los israelitas. Sí. Así es. Hablando totalmente de Así la es. necesidad de la purificación, ¿no? Así es, doctor? así de sencillo. Y entonces, para terminar este punto, voy a decir cuáles eran las principales fiestas judías. Básicamente, la Pascua o el Pesaj judío, que se celebra el día 14 del Nisan. Y otra aclaración, las fiestas hebreas siempre caen el mismo día porque los hebreos tienen un calendario lunar, ¿no? Que solo tiene 354 días, mientras que nuestro calendario es el calendario gregoriano, que es solar y tiene 365 días. Por eso las fechas de la Semana Santa de nosotros varía a veces de marzo a abril, a diferencia de la Pascua judía, que siempre cae, ¿no?, en la misma fecha. Los panes sin levadura, el Hajak Nasat, que básicamente representa la sepultura del Señor Jesús, ¿no? Sí. Las primicias del Yom HaBikurim, que ocurrió un domingo, y lo dijo San Pablo, Jesucristo es la primicia de la resurrección entre los muertos. Entonces, mire, vamos cómo va el Señor cumpliendo proféticamente todas estas fiestas judías, ¿no? La Pascua, porque Él fue el verdadero Cordero Pascual, ¿no? Sí. Los panes sin levaduras, porque el Señor no conoció la corrupción, ¿no? Las primicias, porque resucitó el domingo, ¿no? Y el Pentecostés, el Shavuot judío, ¿no?, cuando el Espíritu Santo forma el nuevo pueblo de Dios, ¿no? La iglesia, que era en 50 días en el mes del Nisan, 50 días después de las primicias, y que para nosotros corresponde más o menos entre mayo y junio. Entonces, mire cómo el Señor, todas estas fiestas tenían un propósito profético, y conducían todas a Jesucristo. De manera que cuando uno dice que cree en Jesucristo como Mesías, ¿no?, Sí. y sigue celebrando fiestas que ya fueron cumplidas, quiere decir que entra en una contradicción, porque si yo creo en Jesucristo como Mesías, no puedo seguir celebrando las fiestas que apuntaban a Él y que ya fueron cumplidas, con un criterio propósito, con un propósito profético. Entonces, de ahí vamos empezando a deducir que, por ejemplo, el judaísmo mesiánico es una absoluta contradicción y es casi un error de lógica, porque si crees que Jesucristo es el Mesías y que ya cumplió el carácter profético de esas fiestas, pues no tiene ningún sentido volver a celebrarlas. A no ser que seas de la nación hebrea, ¿no?, de nacionalidad hebrea, ¿no? Sí, así. No, y el mismo Nuevo Testamento, una de las cartas de San Pablo, que dice Jesucristo es la primicia, ¿no? Claro. El primero en todos. Y es así como usted lo conduce, que nos lleva totalmente a ese encuentro mesiánico con el Señor, que es la preparación de estas fiestas. ¿Podemos hacerle una segunda pregunta, doctor? Sí, padre, pero antes de eso quisiera decir, no solamente lo dice miremos aquí en números, y dice esto, 3:38, porque quiero que vean esto, dice 3:30 en los números, capítulo 3, versículo 38, y es muy claro, ¿no? Dice acá. Acampaban al este frente a Morada, delante de la tienda del encuentro, hacia oriente, Moisés y Aarón con sus hijos, que montaban guardia en el santuario en nombre de los israelitas. Cualquier extranjero que se acercara sería muerto. Ok. Sí. ¿Es para los israelitas o no lo es? Es para los Es para los Para israelitas. los israelitas. Totalmente. Total. Doctor, dicen los evangelios que el Señor Jesús guardaba la fiesta hebrea o le dijo a sus discípulos que la guardase. Bueno, padre, mire, en este caso
uno debe suponer que el Señor Jesús guardó la mayoría de las fiestas hebreas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nació en la ley, ¿no? Vivió en la ley, ¿no? Y murió en la ley para librarnos de la ley, ¿no? Sí. Los evangelios no son muy claros en cuanto a las demás fiestas. Hay algunos indicios en Juan 10:22 cuando dice que el Señor se encontraba en la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de dedicación, pero se encontraba en el templo, pero resulta que Hanukkah no es de las principales fiestas judías, no es de las que están más estipuladas en el capítulo 23 del Levítico, ¿no? Juan más adelante en el capítulo 7 habla que se acercaba a la fiesta de los tabernáculos y que los parientes de Jesús le dijeron que fueran a los tabernáculos. Juan es muy claro y dice que el Señor les dijo, vayan ustedes, yo todavía no voy porque no ha llegado mi hora, pero que él después posteriormente subió, pero en calidad de incógnito. Entonces, la observancia del Señor cuanto a las fiestas hebreas no está muy clara en los evangelios, pero suponemos que sí las guardó porque él nació y cumplió la ley perfectamente, pero hay una fiesta con la que sí se familiarizó mucho, padre. ¿Cuál es, doctor? Y a quien la llevaba, adivine quién lo llevaba, una hermosa princesa hebrea, ¿no? La Santísima Virgen María, Sí. que dice el Evangelio de San Lucas, que lo llevaba todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La Pascua Porque ya la Virgen Santísima entendía que él iba a ser el verdadero Cordero Pascual, el que realmente quita el pecado del mundo. San Lucas también nos muestra que el Señor fue circuncidado, presentado al templo, ¿no? Cumpliendo la ley mosaica. Entonces muy probablemente el Señor cumplió las fiestas hebreas porque nació en la ley, vivió en la ley y tenía que morir en la ley para librarnos de la ley. Y es tan importantísima la fiesta de la Pascua, que inmediatamente tenemos que nosotros ir a darnos cuenta de la parte litúrgica del Triduum Pascual. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos al programa hoy con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Contreras. Bueno, doctor, nuevamente aquí en su programa Reflexiona con la Palabra de Dios, hoy analizando sobre la temática de ¿debemos los católicos guardar las fiestas hebreas? Y ya nos hemos dado cuenta que eso era exclusivamente para los católicos y que sí para los hebreos. Que viene con se ríe Freddy, ¿no? Es exclusivamente para los hebreos, vuelvo a rectificar. Estas fiestas eran definitivamente para los hebreos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo sí guardó las fiestas hebreas, pero muy especialmente la fiesta pascual. Sin embargo, vamos aquí a hacer la lectura. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, doctor, lo dejamos. Sí, entonces, Padre, esto el Señor mismo ratifica como el propósito de la ley era apuntar hacia Jesucristo, cumplirse en Jesucristo. O sea, ¿no? Que lo primero que ustedes guardaban las fiestas hebreas, doctor. Los predicadores del judaísmo mesiánico citan algunos versículos de Hechos de los Apóstoles para decir que los primeros cristianos guardaban las fiestas judías, pero porque se nombran algunas fiestas judías en estos versículos, pero cuando uno hace un análisis más detallado, más pormenorizado de lo que se está diciendo, llega a la conclusión de que no, y vamos básicamente a Hechos, capítulo 20 y versículos 6 y luego el 16,
donde se habla cuando Pablo parte de Filipos, dice después de la fiesta de los panes sin levadura. Pero lo que está diciendo Lucas ahí en el Hecho de los Apóstoles es un condicional de tiempo. Dice que él parte después de la fiesta de los panes sin levadura. No está diciendo que guardaban los panes sin levadura, ¿no? Sino que está diciendo que parten de Filipo después de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Después, en el capítulo, más adelante de ese mismo capítulo, en el versículo 16, cuando Pablo dice que él quiere ir a Jerusalén, ¿no? Y si quiere lo podemos leer acá, Padre. Dice que quiere ir antes de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces, mire, dice acá, Hechos, capítulo 20, versículo 6. Nosotros, después de los días de los ácimos son los mismos panes sin levadura, ¿no? De acuerdo a la traducción bíblica, nos embarcamos a Filipo, ¿no? Y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos 7 días, ¿no? Sí. Pero no está diciendo que guardaron la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y en el versículo 16, que es lo que utilizan nuestros hermanos del judaísmo mesiánico para decir que la primera iglesia guardaba las fiestas hebreas, leemos lo siguiente. Pablo había resuelto, Hechos capítulo 20, versículo 16, en todas las Sagradas Escrituras, en todas las versiones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, nuestra Sagrada Biblia, la Lácar Columna, todas dicen lo mismo, ¿no? Dice así, Hechos 20, 16, Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén si le era posible. Pero no dice que para guardarla. No. Dice que quería estar en Pentecostés, ¿no? Si le era posible, ¿para qué? Para predicar y convertir gente para el nuevo pueblo de Dios. Dice que voy a ir a guardarla. No, y el significado del Pentecostés para nuestra iglesia, doctor. Correcto. Que la venida del Espíritu Santo. Y se justificaba el interés de Pablo de estar en ese momento, ¿no? Pero como usted dice, no era para guardar la fiesta, sino para... Y vamos a, padre, si me lo permite, vamos a ver un último versículo aquí en el capítulo 27 de Hechos Apóstoles, el versículo 9, que también nuestros hermanos del judaísmo mesiánico, los predicadores, que ahí dice que también se guardaba el Yom Kippur, la fiesta del ayuno, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Había transcurrido bastante tiempo, tempestad y naufragio, se llama ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 9. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno, el Yom Kippur, la fiesta del ayuno, el día más sagrado de los judíos, que era el único día donde la ley mandaba que todos tenían que hacer ayuno, no podían comer absolutamente nada ni tomar nada, pero recuerde que el Yom Kippur ya es de las fiestas de otoño, entonces ya en otoño en el mar Egeo las condiciones de tiempo se tornan peligrosas porque ya vienen los vientos, ¿no? Sí. Y esto lo que dice es un condicional de tiempo y meteorológico. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno, ¿no? No dice que Pablo estaba guardando el Yom Kippur. Sí, el Yom Kippur, ¿no? Sí, así es. Algunos que se autoproclaman guerreros espirituales, que fue la iglesia romana y el Papa, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Sí. Dicen que la iglesia romana fueron los que cambiaron la cultura hebrea del Nuevo Testamento, cambiando el idioma original de hebreo por el griego. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Eso fue así? ¿O qué circunstancias se presentó? Si es verdad que esto que dicen los guerreros espirituales que se autoproclaman, tienen razón en lo que están diciendo, porque crean ellos con ese lenguaje mucha confusión. Padre, mire, entonces vamos a ser contundentes en este punto. Como decimos en las artes marciales, ante un ataque inmisericordia, una defensa formidable, ¿no? Okay. Primero que todo, decir que
la iglesia, que el Papa y que la iglesia católica cambiaron la cultura hebrea del Nuevo Testamento, no solamente es un error teológico, sino histórico, porque a excepción de pronto del Evangelio de Marcos y con alguna posibilidad del Evangelio de San Mateo, que fueron los que probablemente se escribieron en hebreo, y no en hebreo, sino en arameo, que es un dialecto del hebreo y que fue el idioma original en el cual habló el Señor. Todos los demás libros del Nuevo Testamento, escúcheme bien, todos los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, pero esto no es un capricho de los traductores y de los escritores sagrados, sino que tenía toda la lógica social del momento. Y Padre, quisiera que nos fuéramos a Juan 19, 19, si es tan amable, aquí lo tengo en nuestra Biblia de Jerusalén, ¿no? Porque dicen que todo el mundo hablaba hebreo, que el Señor hablaba de hebreo y que llegó Roma y cambió todo eso. Entonces, por favor, Padre, si es tan amable, 19, Juan 19, 19, si es tan amable, hasta el 22. ¿Cómo no? Vamos. Para empezar a entender qué tan cierto es eso que dicen que Roma cambió todo el idioma del que había hablado el Señor, etcétera, etcétera. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Muy bien, Padre. Juan lo está diciendo claramente. Habían tres idiomas fundamentales dentro de la cultura hebrea. Uno, el latín, porque era el idioma del imperio que dominaba, romano, del gobierno, ¿no? Era el latín, ¿no? El hebreo, que era el de la nación hebrea, ¿no? Sí. El sitio donde estamos, y el griego. ¿Por qué el griego? Porque estaba fuera de la ciudad, había mucha gente en Jerusalén para la Pascua, y era mucha la gente de la diáspora judía que ya estaba familiarizada con el griego. Toda la gente del Imperio Romano sabía hablar griego. El griego era el idioma que más se hablaba dentro del Imperio Romano. Y vamos a hacer esta consideración, Padre. La otra vez dijimos que la iglesia nació en Jerusalén, ¿no? Y fue apostólica, hebrea y pentecostal por la acción del Espíritu Santo, no por otra cosa, ¿no? Sí. Sí. Pero el Espíritu del Señor sabía, ¿no?, que la iglesia tenía que reorganizarse en Roma, porque es que ya están llegando algunos predicadores hasta un estado de imaginación fabulosa, ¿no? Ajá. Y empiezan a decir cosas que ya no solamente contrastan contra el sentido común, sino contra la verdad histórica, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, escucha uno predicaciones de este tipo de imaginación de cuentista, en el cual dicen que el mismísimo Satanás le dijo a Constantino: hombre, créate una iglesia, ¿no? Haz una iglesia que rompa toda la cultura hebrea. Y aquí en Roma crea una iglesia que rompa toda la cultura hebrea. Eso no es cierto. Roma se fue, la iglesia se fue a Roma por designio del mismísimo Dios. Y quiero, Padre, si me da la oportunidad, irme aquí a Hechos de los Apóstoles, a los mismos Hechos de los Apóstoles, ¿no? El mismo San Pablo que se el mismo Roma. San Pablo, exactamente, y vamos, Pedro también. Quiero ver dos versículos que son muy contundentes en esto, porque es que fue deseo del Señor que la iglesia se trasladara a Roma. Si la iglesia hubiera seguido en Palestina, hubiese muerto el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender eso. No creer que por estar burlando fiestas hebreas, por cambiarnos el nombre por hebreo y volvernos a la Palestina, vamos a ser salvos, y que ese fue el deseo del Señor. Padre, sí, escuchamos, si me permito. Escuchamos con mucho. Sí, dice: a la noche siguiente estaba
estaba Pablo ante el Sanedrín, ¿no? Pablo ante el Sanedrín, ¿no? Hubo una discusión entre los saduceos y los fariseos, entonces el centurión romano dijo, no, mejor pónganlo a este señor aparte porque aquí se va a formar la trifulca, ¿no? Entonces lo pusieron aparte, entonces dice, a la noche siguiente a Pablo se le presentó el Señor. Sí. Oiga lo que está diciendo la Sagrada Escritura. A Pablo se le presentó el Señor y le dijo, ánimo, pues del mismo modo que has dado de testimonio de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. En Roma, el mismo Señor lo coloca. ¿No? Entonces, eso era un plan del Señor. No fue que Constantino llegó y le dijo, no fue que Lucifer llegó y le dijo a Constantino, oye, créate una iglesia en Roma, destruye la cultura hebrea, que instaura el papado. No, era voluntad del Señor que la iglesia se trasladara a Roma. Y para terminar esto, Padre, vámonos al último capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces Sí. dice acá, entonces, sí. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. ¿En dónde? En Roma. En Roma. En Roma. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibió a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno, sin estorbo alguno. ¿Cómo le parece, Padre? No, excelente. Allí dejamos nosotros, ¿no? Y que hay también las muestras históricas, arqueológicas, paleontológicas, que habla de las catacumbas, ¿no, doctor? Correcto. Donde nuestra iglesia empezó allí, en las celebraciones, se reunía el pueblo católico a la celebración eucarística, casualmente en esa catacumba, hasta que se oficializó. Claro. Por parte del imperio, la iglesia católica como iglesia libertad de cultos. Hechos capítulo 27, versículo 16. Cuando entramos en Roma, ¿no? Está diciendo Lucas en los Hechos de los Apóstoles, recuerda que Lucas fue compañero de Pablo. Cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con un soldado que lo custodiaba. Sí. Prisionero, pero predicando el reino de Dios a toda la ciudadanía romana, sin ninguna clase de estorbo durante más de 2 años. Entonces decir que es que la iglesia llegó y cambió el nombre del Señor en las Sagradas Escrituras, la iglesia no cambió nada. Cuando el Señor se manifestó a Moshe, vamos a decirle al hebreo, y le preguntó el nombre, el Señor dijo, yo soy Yahweh, y Yahweh es una palabra en hebreo que significa yo soy el que es. Yo soy el que existe, Él no dio ningún nombre. La Iglesia Católica no ha cambiado ningún nombre, el nombre del Señor es el mismo. Yahweh, que en español es Yahvé. Yahvé. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí. Entonces, doctor, ¿tiene la salvación un trasfondo cultural, étnico? Bueno, padre, antes de contestar esta pregunta, quisiera referirme a 2 nociones de claridad para los predicadores del judaísmo mesiánico, ¿no? Porque yo sé que en medio del calor de la predicación uno puede decir cosas que inclusive pueden sonar ofensivas, sí. Pero lo que no puede estar diciendo son errores históricos y menos horrores históricos. En una predicación de estos ministros se dice que, o andan diciendo, que la máquina asesina más letal de la historia contra los judíos fue la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido la máquina más letal contra el pueblo judío, ¿no? Perdón, error histórico grave, garrafal. Para recordarle a ustedes que la máquina letal más efectiva para aniquilar el pueblo judío
fue el Tercer Reich de Adolf Hitler, ¿no? Que hizo morir más de 6 millones de hermanos judíos en los campos de concentración, y recuerdo uno especialmente el campo de concentración de Auschwitz, donde el Papa Juan Pablo II hizo una bella oración y un gesto de ecumenismo pidiendo por todos esos hermanos judíos que murieron en ese campo de concentración. Y en ese campo de concentración, incluso últimamente, doctor, para ver la masacre que se hizo ahí contra los judíos, hay que ver el silencio absoluto con que se entra a ese campo en la medida que lo recorren. Exactamente. ¿No? Poder de que murieron niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores que murieron ahí, incluso que hemos escuchado hasta los relatos por los medios de comunicación, por cómo ellos viven ese momento tan cruel. Tan cruel de la historia de la humanidad. Sí. Y otra noción de clarificación para nuestros amigos predicadores del judaísmo mesiánico. Que las cruzadas, ¿recuerda las cruzadas? Las cruzadas no fue precisamente una de las historias más brillantes de nuestra iglesia. Pero hay un error en su predicación que dicen que las cruzadas se hizo para matar judíos. Error histórico. Las cruzadas se realizaron o se emprendieron para recuperar los lugares santos que habían pasado a ser posesión del islamismo, ¿no? Y entre otras cosas, para recordarles, el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido en Tierra Santa porque ahorita ahí pegado al templo de Jerusalén está la mezquita árabe musulmana de Omán, ¿no? Entonces, para recordarle a nuestros predicadores del judaísmo mesiánico que deben tener mucho cuidado cuando se refieren a la historia, porque con su afán de acusar a la Iglesia Católica de todos los males de la humanidad pueden estar cometiendo errores gravísimos, ¿no?, en el aspecto histórico. No, y hay un detalle. Puede haber libertad de culto, claro, doctor, claro, pero que sí. no se puede difamar. No se puede difamar. No se puede difamar. Exactamente. Puede haber libertad. La libertad de culto está garantizada por la constitucionalidad tanto de Venezuela como de Colombia, ¿no? Claro. Pero la difamación sí es penalizable en ambos países. Exactamente. Sí, señor. Permítame hacerle una última pregunta. Padre, no, pero quiero ¿Sí? que me hizo, sí, que la que me dijo. Sí, la del trasfondo. Dice, vuelvo a repetirla. Repítamela, padre, Sí. sí, que me parece muy interesante. ¿Tiene la salvación un trasfondo cultural o étnico? ¿Cuál de las dos partes? La salvación tiene un trasfondo cultural, étnico y ritual en la mente de los hebreos, ¿no? Sí. En la mente de los hebreos, ¿no? Sí. Okay. Bien, entonces, y en esto quiero hacer un gesto ecuménico, si el Padre me lo permite, ¿no? Sí, como no, doctor, vamos, porque mientras que sea para gloria de Dios, Para la gloria de Dios. Se puede hacer. Quiero agradecer públicamente al doctor Carlos Pérez Hernández, pastor pentecostal, pero una persona bastante estudiada en teología, en historia del cristianismo, y a pesar de haber nacido en el pentecostalismo, es una persona que mientras más estudia y más crece en conocimiento, me lo han manifestado claramente, cada vez respeta más y admira más a nuestra Iglesia Católica. Porque eso es lo que sucede cuando uno crece en el conocimiento de la verdad, empezar a respetar, ¿no?, a quienes, ¿no?, fueron los emisarios, ¿no?, a quienes fueron los depositarios de esa verdad que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces quiero darle gracias al pastor Carlos Pérez Hernández por esta valiosa información que me dio para discutir este punto, Padre, ¿no? Bueno, le agradecemos totalmente al doctor y le agradecemos que, aún siendo pentecostal y reformado ya, la admiración que siente hasta a nuestra Iglesia Católica. Dios lo bendiga. Padre, mire, ahí los que están en camino de conversión hacia el judaísmo mesiánico ya deben estar mirando que, aparte de las Sagradas Escrituras, con énfasis sobre todo en el Antiguo Testamento y en la Torá,
hay un libro que sacan mucho estos predicadores y es la Misná. La Misná es una colección de mandamientos de la ley que fueron realizando los rabinos mesiánicos, los rabinos judíos a través del tiempo. Sí. A través fue la tradición oral de los rabinos mesiánicos que finalmente se puso por escrito en el siglo II o III después del Señor. Entonces, ¿qué leemos en la Misná? Que es un libro que a quienes se conviertan al judaísmo mesiánico le van a dar mucha importancia, casi más que al Nuevo Testamento, ¿no? En los que se ve lo siguiente. Dice, la santidad dependía de tres aspectos. Del aspecto geográfico, del aspecto étnico, ¿no? Si eras judío, si eras hebreo, eras santo, si eras gentil, no. Es más, tenía una cuestión geográfica porque los samaritanos que vivían hacia el reino del sur estaban más alejados del templo de Jerusalén, eran menos santos que los judíos que vivían cerca al templo de Jerusalén y tenía una concepción ritual de la santidad. Mientras más rituales de purificación, y guardar fiestas y calendarios hebreos, guardar la cultura hebrea, se hacían más santos que los demás gentiles. Entonces, vamos a leer algo de la Misná, ¿no? Sí, para darles un conocimiento, una noción de conocimiento a todos nuestros hermanos católicos que creen que de pronto irse al judaísmo mesiánico es la última Coca-Cola del desierto. Entonces, en el Misná se lee, dice, el judaísmo del primer siglo considera que la santidad está estrechamente ligada con el origen étnico. En la Misná se lee, la casa de los gentiles deben considerarse impuras. Todos los gentiles eran considerados impuros. Y tan así, que quiero leer esto y les voy a hacer una pregunta. Padre, le podemos hacer una pregunta a nuestros hermanos del judaísmo mesiánico antes de terminar, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí el libro del Deuteronomio, aquí está. Dice, la casa de los gentiles son impuras y muestran al Deuteronomio 23, ¿no? Sí. Deuteronomio 23, dice acá. Dice, no podrán ser admitidos en la asamblea de Yahvé ni el amonita ni el moabita, ni el amonita ni la moabita, ni aún en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahweh, nunca jamás, ¿no? Eso está de acuerdo con lo que dice el Misná, porque ni el moabita, ¿no? Sí. Ni el amonita. Les pregunto de los judíos mesiánicos. Entonces Ruth la moabita, que llegó a ser la bisabuela del rey David, ¿por qué entró en la asamblea de Dios? Vamos por la despedida, ¿no? Ahí les dejo esa pregunta. Y para terminar 2 minutos, entonces, la otra dice, el aspecto geográfico, la santidad tenía que ver con el aspecto geográfico. El templo era el lugar más santo de la tierra y a partir de allí se definía la santidad entre los judíos por cálculos concéntricos territoriales y en este orden la santidad estaba así. Primero los sacerdotes y los levitas, luego los israelitas laicos, después las mujeres tienen muy poco valor en la cultura judía, ¿no? Luego los samaritanos y de último los gentiles. Y el aspecto ritual, ¿no? Se pensaba que uno podía ser puro en la medida que asumía las costumbres judías y los rituales judíos, ¿no? Pero vamos, Padre, podemos terminar con 2 versículos de la Sagrada Escritura. Entonces el resumen es lo siguiente. Vamos a resumirlo en lo siguiente. Vámonos para la epístola a los Gálatas. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Gálatas 4:4. Dice así. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Padre, Sí. envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, una hermosa princesa hebrea, en eso sí tenemos que dar reconocimiento al pueblo hebreo, ¿no? Nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos, ¿no? Pero aparte, más adelante, cuando los gálatas querían volver nuevamente a guardar las festividades judías, Pablo les hace también esta amonestación. Dice así, más ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo es que volvéis a someteros a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir?
celebráis las llegadas de ciertos días, de ciertos meses, estaciones y años. Me da miedo pensar que mis desvelos por vosotros puedan haber sido inútiles. Muy bien. Entonces, acabamos ya con este invitado especial, el doctor Raúl Contreras, quien hoy nos ha hablado sobre esta temática de interés, como si los católicos o no deberían... no. Entonces, con esto vamos totalmente a la despedida. Hay algo que quiero que nos lo resuma en un minutico, doctor. Ajá. ¿Deben los católicos ignorar la Torá? No, porque la ley, a ver, claridad. Lo que el Señor revalidó o quitó fue la ley mosaica, pero la ley del Señor, los 10 mandamientos siguen vigentes. Nosotros vamos a ser juzgados bajo la ley, ¿no? Lo que dice el Señor, la ley va a seguir vigente hasta que todo se cumpla. La ley es nuestro referente moral, es lo que nos dice qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la santidad. Y el último versículo para todos, dice acá, hablando el Señor con la samaritana nuevamente, ¿no? Dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Nuestra adoración es en espíritu, la verdadera adoración es en espíritu. No es con rituales, no es con fiestas, no es con Torah, es con el Espíritu Santo. La Torah nos sirve como referente moral y para saber en qué camino de santidad andamos, pero ahí les dejo ese mensaje, ¿no, Padre? ¿Cómo no, doctor? A todos nuestros hermanos. Agradecidos al doctor, también le acompaña su esposa, su hija, y agradecidos nosotros su programa Reflexión con la Palabra de Dios. Bueno. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue suscitando inquietudes entre nosotros y que a través de este programa podamos llegar a muchos hogares y podamos así aclarar muchas dudas. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre del Cielo, Virgen María, protégenos siempre. Amén. Nos despedimos.